Hola mis queridos hermanos, un abrazo y un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Que el Señor me los bendiga hoy y siempre. Bien, sin más, vamos de una vez al tema que les traigo el día de hoy. Vamos a escuchar este video y luego vamos a dialogar un poquitico sobre esto que está sucediendo, que le está sucediendo al padre Marcos Galvis. El padre Marcos Galvis es sacerdote de la Iglesia Católica, es además sobrino del padre Luis Toro, que casi todo el mundo conoce al padre Luis Toro por sus debates en redes sociales, por su enseñanza, eh, por todo lo que él anda haciendo en bien de que los católicos conozcamos nuestra doctrina desde la palabra de Dios. Él es sobrino del padre Luis Toro, parece ser que lo trasladan, que él es venezolano, seguramente lo trasladaron de Venezuela a Madrid, a España, y miremos lo que él nos cuenta que le están pasando allí, donde parece ser que lo quieren callar, donde le quieren prohibir que grabe, en fin, vamos a escucharlo y luego vamos a hablar un poquitico sobre esto. Presten atención. Yo siempre he sido una persona muy directa para decir las cosas, muy claro. Y hoy les quiero decir con claridad que ayer me llamaron a una reunión donde me están pidiendo que ya deje de grabar, que en Madrid está prohibido grabar misas, que no se debe hacer. He planteado mi situación, les he dicho que son diariamente 70.000 personas que ven la misa, 110.000 que ven el Evangelio y por Facebook alrededor de unas 150, 60.000 personas. Alrededor de 300, 400.000 personas están alimentándose todos los días de la palabra de Dios. Y en el mes, 8 millones de personas logran leer, saborear, unirse a la palabra de Dios. Me dijeron que me daban respuesta más adelante. Lo cierto es que si en algún momento ya me dicen no graba, no predica, no evangeliza, ¿qué tengo que hacer? Pues caso, obedecer. Pero quiero que lo sepan ustedes, porque si en algún momento ya no puedo salir, pues tengo que dedicarme a lo que me están encomendando. Debo respeto y obediencia a la iglesia. Pero antes de irme les voy a predicar. Pero antes de irme les voy a evangelizar. Pero antes de irme les voy a colocar los puntos sobre la I. Porque si a mí me conocían, si sabían cómo era, si sabían que soy arriesgado para predicar la palabra, para evangelizar y sin miedo y sin pelos en la lengua, ¿para qué me mandan para acá? Para que me callen, para que me digan no predique. Me han dicho predique así, calladito, 5 minuticos, no se meta con este. Les dije de inmediato, no, si ustedes quieren predicar, pues prediquen ustedes, así yo no predico. A mí no me digan la manera de predicar. Díganme, corrijan esto, se equivocó en esto, su doctrina está mal. Lo asumo, lo respeto y lo corrijo. Pero que vengan a decir y a meter aquí las narices y a decir, es que usted predica muy duro, es que usted no puede predicar esto, que usted no puede predicar aquello. Lo entiendo. Usted tiene miedo, yo no. Y para comenzar este evangelio, sé que hay personas infiltradas y lo están escuchando y que se metieron en estos días a mi llegada a España para hacerme la vida imposible. Miren mi cara de preocupación. Si no me dejan predicar en las redes, predicaré desde el ambón de las iglesias donde me toque trabajar. Y si no quieren que predique, pues que me manden a callar y me manden a confesar y me manden a otra cosa. Pero el día que me dejen predicar, les predico la palabra de Dios con alma, corazón y vida y con valentía. Y desde aquí les respondo a aquellos que se han reunido, más de 30, 40 sacerdotes, tristemente, para hacerme la vida imposible a mi llegada aquí y querer silenciar y callar el evangelio porque ellos se creen la última Pepsi-Cola del desierto. Pues se estrellaron, porque aquí cura para rato. Y el día que me ordené, yo prometí predicar la palabra de Dios y para eso me mandaron. Y no nací el día de los relámpagos. Quítenme las redes sociales. ¿Cuál es el problema?
Ya he perdido tanto en la vida, no tengo nada que perder. Descansaría el día que me digan deje de predicar en redes sociales. Lo hago porque amo la palabra de Dios, porque quiero la palabra de Dios, porque un día me ordené y le prometí a Dios predicar su palabra y lo estoy haciendo. Pero eso sí, al trabajador que da más fruto, al árbol que da más fruto, más piedra se le echa, más palo. Sigan tirando piedra, sigan tirando palo. No hay problema. Yo tengo un guardián que no duerme, que me cuida y se llama Dios. Oración, oración y oración. Estamos así de que nos callen, pero antes de que me callen, les voy a predicar la palabra de Dios. Dice el Evangelio de hoy. Jesús recorría las ciudades y poblados, Lucas 8:1, predicando la palabra de Dios. Y si me mandaron aquí, voy a hacerlo de Jesús. Predicar la palabra de Dios, a cuesta de lo que sea, de que me regañen, de que me castiguen, de que digan lo que sea. Yo no nací el día de los truenos, el día de los relámpagos, el día que usted quiera asustarme. No, yo nací para ser servidor de Jesucristo y eso es lo que hemos hecho por mucho tiempo. Y más de 8 millones de personas mensual nos alimentamos de esta palabra. Y les pido disculpas, pero hoy les voy a predicar, sabiendo las consecuencias que puedan venir. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Bien, mis queridos hermanos, ustedes se pudieron dar cuenta de labios del mismo padre Marcos Galvis, como en España alrededor de 30, 40 sacerdotes se han unido para que él no firme, no grabe las misas, para que no predique. Eh, Le han dicho que no predique la palabra de Dios. Esto ya le había pasado también al padre Listor, alguna vez estuvo por allá en Europa y vino decepcionado, triste, porque también le estaban prohibiendo predicar con la palabra de Dios. Como él dijo ese día en ese video, el problema es que a mí me quitan la Biblia, yo me la sé, entonces les predico sin la Biblia. O sea, les predico la palabra de Dios sin tener que leer la Biblia. Pero mis queridos hermanos, a ver, eh, desde el mismo momento que Jesucristo está edificando la iglesia, esta iglesia es perseguida. Él fue perseguido, la iglesia es perseguida. Desde el mismo momento en que la iglesia se va a llevar el Evangelio por mandato de nuestro Señor Jesucristo, ha sido perseguida primero por los mismos judíos. Los mismos judíos. Recuérdense que Pablo era un judío. Cuando muere Esteban, Pablo estaba ahí presente cuando lo apedrean. Luego, por el gnosticismo. Luego vienen los griegos con su filosofía. Luego también aparecen desde el siglo I un montón de herejes de la misma iglesia, salieron un montón de herejes, lo mismo, atacando a la iglesia. Luego a través de la historia, siempre esta iglesia ha sido atacada. Yo me puse a pensar y yo dije, ¿quién no ataca a la iglesia católica? Y la verdad yo no encuentro a nadie que no ataque a la iglesia católica. Satanás ha utilizado a cuanto se le atraviesa por el camino para atacar a la iglesia católica. A ver, ¿a quién atacan los de la ideología de género? A ver, ¿a quién? ¿A quiénes atacan los abortistas? A ver, ¿a quién? ¿A quiénes atacan los políticos, los gobernantes? ¿A quién? A ver, ¿a quién atacan? ¿A quién atacan los ateos? A ver, ¿a quién atacan? Bueno, todo el mundo, absolutamente todo el mundo atacando a la iglesia católica. ¿Quieren una muestra clara de que esta es la iglesia de Jesucristo? Esa es una de las muestras claras. ¿Y por qué esta iglesia lleva 2000 años atacada por Raimundo y todo el mundo y sigue en pie? Porque por promesa divina esta iglesia no la van a destruir. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia edificada sobre Pedro. No, no podrán. Se pueden hacer lo que quieran. Pueden inventar lo que quieran. Pueden seguir sacando leyendas negras, lo que quieran. Pero por promesa divina, cuando Jesucristo venga, esta iglesia va a estar en pie. Ah, sí van a sacar muchas almas. Muchas almas sí se van a llevar y se van a perder. Pero la iglesia va a estar en pie, así como lo ha estado durante todo este tiempo. Entonces, todo el mundo, y para acabar de ajustar,
todo el mundo atacando la iglesia y para acabar de ajustar dentro de la iglesia, un montón de gente atacando la iglesia. Un montón de sacerdotes, algunos obispos, ojo, algunos sacerdotes, algunos obispos, un montón de gente haciendo daño dentro de la iglesia, para acá, como si fuera poquito. Pero repito, la iglesia no la van a destruir. Por promesa divina, esta iglesia va a estar en pie cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Yo quisiera que compartir con ustedes acá un poco sobre este tema de que quieren callar al padre Marcos Galvis. Cosas muy curiosas. Quieren callar a un hombre que predica el evangelio, que dice la verdad, que no tiene pelos en la lengua para hacer lo que muchos están haciendo hoy en día, que ya no hablan de pecado, que ya no le hablan a los de la banderita de colores diciéndoles que lo que están haciendo es un pecado, que le dicen con claridad a todos estos de abortistas que eso es un pecado y que van a ir para el infierno. Ya casi nadie habla de eso, ya casi nadie habla. Entonces aparece un sacerdote haciendo eso y lo quieren callar. Pero vemos un montón de sacerdotes ahí, convirtiendo la liturgia en una recocha y ahí sí no dicen nada. Haciendo un montón de ridiculeces dentro de la liturgia y ahí sí no dicen nada. Así es. Ahora, estas realidades en la iglesia nosotros no tenemos por qué callarlas y ocultarlas y decir, no, es que la iglesia no es santa por nosotros, la iglesia es santa porque fue fundada por Jesucristo que es santo y porque es guiada por el Espíritu Santo. Pero por nosotros no. Entonces, hay que ocultarlo, para nada, antes hay que decirlo, para que nosotros sepamos dónde estamos y sepamos y sabiendo que eso está ocurriendo, pues nosotros tratemos de buscar un camino de santidad para hacerle la contraria a todo eso. Entonces, yo quiero que miremos un poquitico esto que es muy interesante. Si nosotros vamos a Marcos 3:13, dice así, después subió al monte, está hablando Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Miren, desde el mismo momento en que Jesucristo llama a los 12, los llama para él formarlos, para enseñarles y para después enviarlos a predicar. Lo que ahorita le quieren prohibir a algunos sacerdotes, que prediquen. Por eso es que Marcos 16:15 dice, y les dijo id, ya cuando Jesús muere, resucita y se les aparece, les dice, id por todo el mundo y predicad. Miren, predicar el evangelio a toda criatura. También en Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuchen esto, versículo 20, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, la misión de los pastores en la iglesia, que son los obispos, y de los sacerdotes o presbíteros, que son sus ayudantes, es predicar el Evangelio, predicar la palabra del Señor. Esa es la misión principal. Hay otras cosas que hay que hacer, pero la principal es vayan y prediquen. Porque si no predican, entonces ¿cómo conocemos en el mundo a Jesucristo? Ahora, cuando Él los envía a esa tarea, y fíjense que Él dice en Lucas 10:16, quien a ustedes oye, a mí oye, quien a ustedes recibe, a mí recibe. Qué responsabilidad tan tremenda tienen estos hombres. Que cuanta cosa hagan y digan es como si Jesús estuviera hablando. Qué responsabilidad tan tremenda. Parece que muchos no han tomado conciencia de eso y andan haciendo un montón de ridiculeces y bobadas y diciendo un montón de tonterías que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y al que lo hace lo quieren callar, porque con él están representados un montón de sacerdotes a los que les pasa lo mismo.
No hace poco estaba pasando con el padre Javier Olivera Rabasi, que también es claro en lo que dice, que es consciente de toda esta realidad en la iglesia, pero es muy claro en lo que dice. Entonces, cuando ellos denuncian todo este modernismo y todo esto que se está infiltrando en la iglesia, entonces los quieren callar. Ahora, cuando Jesucristo los mandó a hacer esto, no les dijo, no, vayan y ustedes van a ser millonarios, van a vivir con lujos, van a todo sabroso. No, 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 fue todo lo contrario. Eso es de la teología de la prosperidad, de esos bandidos que andan por ahí robando a la gente. Pero eso no fue lo que el Señor les dijo. ¿Qué les dijo el Señor? He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Recuerden que los primeros que persiguieron a los cristianos fueron los mismos judíos. Pero esto implicaba que ya en adelante, pues imagínense, todo el mundo. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque sois vosotros los que habláis, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea, no tengan miedo que el Espíritu Santo les va a dar respuesta. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto no era solamente para los dos, era para todos los creyentes. Todos los creyentes iban a ser perseguidos, iban a ser, iban a ser ovejas en medio de lobos. Miren lo que dice el versículo 22, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. A un verdadero cristiano fiel a Jesucristo es aborrecido, incluso ya vemos dentro de la misma iglesia. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Solo el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que en medio de las persecuciones, de las dificultades, a mantenerse firme, perseverando hasta el fin. Por eso es que si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 15 en adelante, miren lo que dice. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Recuerden que tenían a Pedro y a Juan, los habían apresado. Y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo y amonestémosles, para que no hablen de aquí en adelante en hombre alguno en ese nombre. Versículo 18, mire, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los intimaron, les metieron miedo, los amenazaron, para que no hablaran más en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, escuchen esto, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Estos hombres dijeron, miren, antes que obedecerlos a ustedes que son hombres, obedecemos a Dios. Y ya Jesucristo nos dijo que teníamos que ir, nos dio la misión y nos mandó. Hoy están apareciendo nuevamente dentro de la iglesia esos mismos fariseos que se han dejado contaminar. ¿Sí? Como le decían, no, no le predique, no hable de esto. Es decir, hay personas a las que no se les puede predicar, que están en su cochino pecado, todos estos de la ideología de género, todos los abortistas, todos los asesinos, todos los ladrones, ya no se les puede decir porque se acobardan y les da miedo. ¿Miedo de qué? Miedo que un gobierno les diga algo. ¿Por qué no hacer más bien como aquellas parteras en Éxodo capítulo 1? Que cuando el faraón les dio la orden de asesinar a todos aquellos niños israelitas que nacían, ellas dijeron, ojo,
Dijeron, no, 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 preferemos enfrentar la ira del faraón que la ira de Dios. Y no hicieron caso. Entonces, si nosotros vamos, para que veamos la valentía de estos hombres y lo que tiene que pasar, mira, si nosotros vamos a Gálatas 2:11, miren lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. El apóstol Pablo resistió cara a cara al apóstol Pedro, al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo o de Santiago, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retractaba y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mientras no habían venido los enviados de Santiago, de Jacobo, entonces Pedro se juntaba con los gentiles y comía con ellos. Ah, pero cuando llegaron ellos, que eran estos cristianos de la circuncisión, eran judíos que ahora eran cristianos, entonces miren lo que hacía. Y en su simulación practicaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía. ¿Cómo se estaba comportando el apóstol Pedro ahí? Como un hipócrita. Ah, mientras ellos no estaban, comía con ellos, pero cuando llegaban ellos, se abstenía de reunirse con ellos. Pura hipocresía. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, porque eso es hipocresía, le dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, mis queridos hermanos, ¿ustedes se imaginan que le hubieran dicho al apóstol Pedro que no podía decir tal cosa, no podía al apóstol Pablo, no, usted no puede decir esto, no, usted no puede predicar aquello? Me muero en la risa. Entonces, que es un sacerdote que es un obispo. Bueno, si está cayendo en hipocresía, si se está dejando de contaminar del demonio, si tiene miedo de hablarle a los de la ideología de género, si tiene miedo de hablar de eso, de ese cochino matrimonio igualitario, si tiene miedo de hablar a los abortistas porque le pueden decir algo, hermano, váyase. ¿Qué hace aquí? Se va a convertir en un falso profeta. Pedro estaba cayendo en hipocresía y el apóstol Pablo lo paró y le dijo, deje de ser hipócrita. No estaba cometiendo ningún pecado, estaba corrigiendo, le estaba diciendo, deje de ser hipócrita. Por eso el padre Galvis dice, bueno, si estoy cometiendo un error, dígame en cuál es y yo lo corrijo. Dígame en cuál es y yo lo corrijo. Y estoy seguro de que le hacen ver un error teológico y lo corrige. Pero es que no se trata de un error, se trata de que no lo quieren dejar predicar la palabra de Dios. Increíble, ¿ahora qué? Más que cobardía, ¿no? Miren lo que dice Mateo 10:24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Verdadero discípulo de Jesucristo es como Jesucristo, sin miedo a predicar la palabra de Dios donde le toque, sin miedo a decir la verdad, delante el que sea, delante de Pilatos, delante el sumo sacerdote, la verdad. Y el discípulo debe ser como su maestro. Entonces vemos a este montón de infiltrados en la iglesia, trabajando como para Satanás, cobardes muertos de miedo, que no son como su maestro. Y miren lo que dice el versículo 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz. Lo que oís, lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y versículo 28. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temednos bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Entonces, esta manada de cobardes, muertos de miedo para decir las verdades de Dios y denunciar el pecado, porque de pronto los regañan, de pronto los miran feo. Esta manada de cobardes, entonces le tienen más miedo a los que pueden matar el cuerpo que no al que los puede mandar al infierno. Si vamos a Lucas 8:11, dice, esta es pues la parábola de la semilla. Recuerden que incluso el padre Marcos Galvis en ese momento estaba tratando Lucas 8 del 1 en adelante. Del 1 en adelante Jesús cuenta la parábola de la semilla. Del versículo 11 en adelante Jesús le explica a sus discípulos la parábola. Y miren lo que dice la primera parte. Esta es pues la parábola. Miren la explicación. La semilla es la palabra de Dios, la que le quieren prohibir que predique fuerte, con claridad, denunciando el pecado al padre Marcos Galvis y a otros también. Entonces, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo. ¿Quién es el enemigo de la palabra de Dios? El diablo. Total, que estos sacerdotes están convirtiendo en hijos del diablo. Sencillo. Si la palabra de Dios nos dice, si Jesucristo nos dijo que la semilla es la palabra de Dios y que el enemigo es el diablo, y ahora no se puede predicar la verdad de la palabra de Dios, no se puede denunciar el pecado. Ay, a esas personas no se les puede decir eso. ¿Cómo que no se les puede decir eso? Al demonio, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si están con el demonio, hay que decirles que están con el demonio para que lo reflexionen, lo piensen y cambien. Ay, pero ¿cómo usted le va a decir a unos sacerdotes hijos del demonio? Yo no, el Señor Jesucristo. Están contra la palabra de Dios. Entonces, luego viene el diablo, el enemigo de la palabra de Dios, de la semilla, y quita de su corazón la palabra. Y miren para qué, para que no crean necesario. Es trágico y lamentable lo que está pasando, hermano, en Europa. Ahora entiendo por qué los monasterios, los seminarios, en gran mayoría ahora son teatros y salas de cine y no sé qué más, o ya no existen. Si en la medida en que les quitamos la palabra de Dios, ¿qué más podemos esperar? A eso lleva ese Dios lai, ese Dios falso y mentiroso que, no, cada quien decida. Ya no se puede hablar de pecado, ya no se puede hablar nada de eso. A eso lleva. Ah, pero la liturgia, las carreras sí hay que celebrarla y bastantes. ¿Por qué? Para que la gente aporte dinero. Ya no les interesa sino el dinero. Seguimos aquí. Miren lo que, ¿se acuerdan que le dijeron a él? Que no, que predicara 5 minuticos o que dijera algo 5 minuticos, que no grabara, que no le dijera esto a tal persona o a tal otra. Nosotros sabemos a qué se refiere, él no lo quiso decir, pero no hable contra la ideología de género, que en Europa esa cochinada está regada por todas partes y en América ya también. No hable contra los abortistas, no hable contra el gobierno, hijos del demonio, no hable. Miren lo que hacía el apóstol Pablo. El primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan en plena Eucaristía, Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente, a pesar de que al otro día se tenía que ir, y alargó el discurso hasta medianoche. Y a él le dice, no, 5 minuticos ahí, cualquier vainita y ya, 5 minuticos. Yo me imagino que les hubiera dicho Pablo, que tenía la costumbre de predicar hasta medianoche, no le importaba, porque sabía la importancia de la palabra de Dios como la semilla. Él la sabía y te sacaba tiempo a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? Ahora parecen estos a hacer lo mismo con los Pablos de hoy en día, a callarlos.
Ya Jesús había dicho, Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán, muchos falsos profetas. Y ojo, porque no son solamente los que están fuera de la iglesia y fundan sus propias sectas, no, están también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia también hay falsos profetas. Y engañarán a muchos. Por eso no me extraña que esos falsos profetas tengan miles y miles de seguidores en redes sociales. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso sí nos duele. Eso sí nos duele. Eso lastimosamente es lo que sucede. Que muchos se enfrían al ver todas esas cosas, al entrar en dudas. Y muchos que no conocen la historia, porque los que la conocemos sabemos que es una realidad que ahí está, que no podemos negar y que no vamos a negar, que vamos a afrontar, que vamos a luchar por la santidad para hacerle contrapeso a eso. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Solamente los que sean capaces de aguantar y perseverar hasta el fin, teniendo claro de que por promesa divina la iglesia de Jesucristo no puede ser destruida, teniendo claro que Jesucristo es su Señor y su Salvador, ese será salvo. Yo quiero que miremos lo siguiente. Está en el profeta Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Miren lo que pasaba en tiempos del Antiguo Testamento con los verdaderos profetas. Miren lo que pasaba. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Ay, es que usted no le puede hablar a los sacerdotes, a los obispos, no le puede hablar a los católicos, ¿cómo que no? Aquí el Señor está enviando a Ezequiel a los hijos de Israel, al pueblo de Israel. Y miren lo que sigue diciendo, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Había dentro del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios. Y Dios envía al profeta, un verdadero profeta que es el que habla de parte de Dios, anuncia la palabra de Dios y denuncia lo malo y los envía, vaya. Lo mismo pasa en la iglesia. A esos falsos profetas de corazón duro, que parece que trabajan ya es para Satanás, pero están dentro de la iglesia. Hay que decirles, hay que decirles, hay que hablarles. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho el Señor Dios, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos, verdadero profeta que les dijo, ustedes están equivocados, ustedes no pueden abandonar al Señor, ustedes tienen que temer al Señor y no a los hombres. Por miedo a los hombres y por miedo a unos hijos del demonio, no, ustedes no pueden dejar de predicar la palabra de Dios como tiene que ser. Miren lo que dice el versículo 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. La misión del profeta es hablar, denunciar el pecado, hablar lo que Dios le ha mandado a decir, escuchen o no escuchen, pero tiene que hacerlo. Por eso es que ahorita decía, por eso es que ahorita decía el diablo. ¿Quién es el enemigo de que no se predique la palabra de Dios? El diablo, aquí está, Lucas 8:12. ¿Y qué es lo que no quiere el diablo? Que la gente crea y se salve. Ahora miren Ezequiel 3:18. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes, si no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, al fin de que viva, él, el malvado, morirá por su culpa. Pero yo, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. A un profeta, a un enviado de Dios, el Señor le va a pedir cuentas por la sangre de aquellos a los que no se les advierte que están en pecado y que están haciendo las cosas mal. Es que yo no entiendo cómo le pueden decir, no hable de esto, no hable de aquello, no hable contra tal persona.
pues ellos se van al infierno y a ti te piden cuentas por no haberlo hecho. Por eso hay que orar por los sacerdotes valientes, apoyarlos, porque ellos saben muy bien a qué los mandó el Señor y están haciendo su trabajo. Versículo 19. Si por el contrario adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad y de su mala conducta, morirá él por su culpa. Ya es culpa de él que muera, pero tú habrás salvado tu alma. Sacerdotes fieles a Cristo Jesús y a Dios. Salva tu alma. Lo que es pecado y tenés que denunciarlo y decirlo. Salva tu alma, porque se pierden esas personas y a ti te piden cuentas por no haberle dicho. Cuando el justo se aparte de su justicia para cometer injusticia, yo pondré un obstáculo ante él y morirá. Si el justo se aparta de su justicia para cometer injusticia, también es culpa de aquellos que no le han hablado claro de parte de Dios y esas personas se terminan apartando. Por no haberle advertido tú, morirá él por su pecado y no se recordará la justicia que había practicado. Pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al justo que no peque y él no peca, vivirá él por haber sido advertido, porque escuchó, porque lo que hay que hacer es predicar la palabra de Dios y tú habrás salvado tu vida. Trabajo, hablar, predicar. Escuchen o no escuchen. Si no escuchan, tranquilo, tú al menos hiciste tu trabajo. Pero si no les hablas y ellos se pierden, a ti te piden cuentas de esa sangre. Estos falsos profetas dentro de la iglesia que quieren callar al que predica la verdad, al que anuncia, al que le cumple a nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se parece? A los fariseos de la época de Jesús. Lean el capítulo 23 de Mateo y se van a sorprender como todo lo que les dice Jesús. Vamos a mirar lo que dice en el versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. También les va a decir sepulcros blanqueados, todo eso. Desde hipócritas, hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Hermano, ¿qué están haciendo estos hombres? Cerrándole el reino de los cielos a un montón de personas. Se la quieren cerrar al Padre y a otro montón de sacerdotes y se la están cerrando a un montón de personas. Y miren lo que dice, pues no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. No entran ellos y no dejan entrar a otros. Por eso, mi querido hermano, usted no se puede dejar que alguien lo saque, que no lo deje entrar. Tienes que denunciar, y estos hombres, denunciarlos. Hay que hacer un revuelo tremendo. Y o se deciden, o se largan, o se dedican a trabajar en la verdad y en el Evangelio de Jesucristo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y mire el versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, para convertir una persona, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del demonio, del infierno que vosotros. Hacen prosélitos para después hacer los hijos del infierno, alejándolos de la palabra de Dios, de la semilla que es la palabra de Dios. Eso no era solamente para los fariseos de aquella época y escribas, era para los fariseos y escribas de hoy también, aquellos falsos profetas. ¿Qué dice tercera de Juan 1:8? Porque esto no es nuevo, esto viene desde la época de Jesús y los apóstoles. Miren,
Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y yo he escrito a la iglesia, mira, el mismo apóstol Juan dice, y yo le he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, que tiene además un nombre terrible, Diotrefes, aquí está, mire, Diotrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, lambebotas, que le gusta tener el primer lugar. Normalmente estos falsos profetas, estos hijos del demonio, lo que les gusta es tener el primer lugar, ser los importantes, los que gobiernan, los que mandan, los que saben. Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Imagínense, no recibía ni al apóstol Juan ni a los enviados de Juan, ni recibía las cartas. Se creía el dueño, el jefe, el dueño de la iglesia. Por esta causa, yo si fuere recordaré las obras que hace, parloteando, es decir, hablando con palabras malignas contra nosotros. Entonces no solamente no los recibía, sino que hablaba mal de ellos. Son los mismos Diotrefes que hoy en día le están poniendo obstáculos a los sacerdotes fieles a Jesucristo que saben su misión, que están ahí porque fueron llamados por el Señor y quieren anunciar la verdad de Dios y denunciar el pecado a quien se lo tengan que decir. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Esos son los mismos Diotrefes, los mismos, que se creen los importantes, los dueños. Y si alguno quiere y no está de acuerdo, entonces ¿qué hacen? Se los prohíben y los expulsan de la iglesia. Le pasó al apóstol, imagínense, le pasó al apóstol Juan. Entonces, yo sé que muchos sacerdotes saben, conocen esto y saben que a ellos les va a pasar. Pero tienen que ser fieles, fieles a nuestro Señor Jesucristo. No dejarse ganar de estos hijos del demonio. Ahora alguien dirá, uy, pero usted cómo está llamando a esta gente hijos del demonio. No, yo no. Si vieras que Jesús los llamó hijos del demonio. Miren, Juan 8:31, lean todo el discurso, yo leeré solamente una parte. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ya eran discípulos de Jesús, ya habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad los hará libres. Ellos siguen hablando ahí de la paternidad de Dios, de Abraham, etcétera. Y miren lo que les dice Jesús en el versículo 44, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Mm? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es el deseo del demonio? Acabar con la semilla que es la palabra de Dios para que la gente no crea y se salve. Donde Jesús llama hijos del demonio a los que no permanecen en sus palabras, a los que no cumplen con lo que tienen que cumplir, con lo que Jesucristo les mandó a hacer. A esos cobardes, muertos de miedo, que les da miedo decirle al pecado que es pecado. Se los dijo nuestro Señor Jesucristo, Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, a los judíos que habían creído en él, pero no permanecían en sus palabras. Entonces, mis queridos hermanos, muy triste, muy, pero muy triste esta situación. Hay algunos pasajes de tantos que hay en la Biblia que hablan sobre esto. Ni hablar, si tomáramos a los profetas, ni hablar de los falsos profetas. Pero esos son falsos profetas infiltrados dentro de la iglesia, que antes que hacer bien lo que están haciendo es mal. Hay que orar al Señor para que siga sacudiendo la mata y todo eso caiga y para afuera. Porque es más el daño que están haciendo en la iglesia misma
que el bien que están haciendo. Entonces, mis queridos hermanos, frente a esta realidad, ¿qué hacer? Primero, reconocer que es una realidad. No vivir por allá en un mundo donde creemos que todo es una maravilla. No, no, no. Reconocer que esto es una realidad. Segundo, mucha oración por él y por todos los sacerdotes que tratan de hacer fieles a nuestro Señor Jesucristo, pero lo único que reciben es incluso de los mismos obispos, es incluso de sus hermanos sacerdotes, críticas y los quieren callar, envidias y todo eso. Denunciar a estos falsos profetas, hay que denunciarlos. Nosotros como laicos tenemos la responsabilidad de denunciarlos y hablar de que eso no está bien y hablar de que eso no está, hay que hacer un alboroto, compartir y comentar, pidiendo que los dejen seguir. Hay que compartir y hay que comentar y escribir. Dejen seguir predicando al padre Marcos Galvis y a todos los demás sacerdotes que están haciendo las cosas bien. Pues que a usted le gusta predicar 2 minutos, entonces, o que solo la liturgia para que le den plata, pues entonces háganlo. Pero entonces al que lo quiere hacer, que lo dejen. Nosotros tenemos mucho por hacer, apoyarlo, escribiendo y diciendo que nosotros lo queremos seguir escuchando. Además de eso, nosotros debemos de formarnos y no callar la verdad de Dios, porque ellos posiblemente sí los terminen callando porque deben obediencia a su obispo. Como le deben obediencia a su obispo, nosotros también, pero como tienen, a ellos los pueden manipular más fácil, seguramente sí los pueden terminar callando. Pero nosotros, mis queridos hermanos, no. Siempre y cuando lo que estemos diciendo esté acorde con la iglesia, con la enseñanza de la iglesia, con el evangelio, con la verdad, callar no. Nosotros, como laicos, todos los que estamos en redes sociales y todos ustedes, aunque no estén en redes sociales, tenemos un trabajo grande por hacer y es no quedarnos callados. Lo que es pecado delante de Dios es pecado y punto. Tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Y está en juego nuestra alma, porque estar aquí para poner en riesgo nuestra alma, pues da lo mismo ser ateo, ser un cochino y vivir de cualquier manera por ahí. No es que no seamos pecadores, todos somos pecadores, pero nosotros todos los días le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y tratamos de ser mejores. Pero hay un montón de cochinos por ahí que no quieren nada, nada. Al contrario, entre peores cosas hagan, mejor. Entonces sería lo mismo ser eso que estar aquí, para callar la palabra de Dios, para no permitirle a otros que entren al reino, para no entrar nosotros, para ser un obstáculo. Entonces, mis queridos hermanos, mucho por hacer, sobre todo mucha oración, pedirle al Señor que siga sacudiendo la mata, que saque todos esos frutos podridos que hay dentro de la iglesia, que se oponen a la semilla, a la palabra, que ahora están contaminados por la ideología de género, por los abortistas, por políticos corruptos, por el demonio en todas sus formas y maneras. Y firmes, firmes, a tener temor de Dios más que a los hombres. A los hombres teman a los que no teman a los que matan el cuerpo. Temed más bien a aquel que los puede mandar al infierno. Entonces, mis queridos hermanos, triste, pero es una realidad. Es una realidad. En Europa está pasando eso. Ya vienen diciéndolo hace rato. Están eliminando a Dios como sea y esa es una forma de irlo eliminando poco a poco. Eliminando su palabra. Porque un verdadero profeta y la palabra de Dios es un obstáculo para todos estos cochinos. Y muchos lastimosamente en la iglesia se han dejado contaminar.
Entonces, mis queridos hermanos, mucho que hacer. Compartan, denle like, compartan. Hagamos llegar este video a todas partes. A mí no me da miedo que le llegue a quien le llegue. Y lo mismo que el padre Marcos, si estoy cometiendo un error, pues dígame cuál es el error que estoy cometiendo y salgo y lo rectifico. Pero no me prohíban que hable de la palabra de Dios, que predique la palabra de Dios, que anuncie lo que el Señor me ha permitido conocer para poderlo llevar a los demás. Entonces compartamos. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y nos vemos en una próxima ocasión.